¿Alguna vez te has preguntado por qué trabajas duro, madrugas, corres detrás de cuentas y aún así tu bolsillo parece tener un agujero invisible? Es como si el dinero llegara, pero se escapara entre los dedos. Lo más sorprendente es que esta misma pregunta ya fue respondida hace más de 3000 años por el hombre más sabio y más rico de la historia, el rey Salomón. La mayoría cree que la riqueza de Salomón vino porque heredó el trono de su padre, David. Pero están equivocados. La verdad es que su fortuna no se construyó con espadas ni conquistas militares. Salomón pidió algo que casi nadie pide: sabiduría. Y esa sabiduría se convirtió en un imán que atrajo no solo oro y tesoros, sino también respeto, influencia y paz. Hoy quiero mostrarte algo que pocos entienden. Salomón dejó escritas 10 leyes de riqueza, principios eternos que no dependen de la economía moderna, del dólar ni de tu jefe. Son reglas que rigen la vida de cualquier persona, sin importar si vives en México, Colombia, Argentina o España. Y te digo algo fuerte: si tu vida financiera está estancada, si tu esfuerzo no produce frutos, es porque has ignorado estas leyes. Este video no es para entretenerte, es un llamado, porque mientras millones siguen esclavos de deudas, de créditos, de intereses que los consumen, Salomón ya había escrito la salida. Imagínate por un momento, ¿qué pasaría si en lugar de seguir corriendo detrás del dinero, el dinero empezara a correr detrás de ti? ¿Qué pasaría si cada paso que dieras estuviera alineado con principios eternos que jamás fallan? No estoy hablando de fórmulas mágicas, ni de supersticiones. Estoy hablando de sabiduría práctica, probada en la vida del hombre que fue tan buscado, que reyes y reinas de otras naciones viajaban días enteros para escuchar una sola de sus frases. Y esa misma sabiduría, escrita en los Proverbios, está disponible para ti y para mí hoy. Permíteme advertirte, este mensaje puede incomodarte, porque va a confrontar la manera en que has visto el dinero, la riqueza y tu propio trabajo. Muchos creen que la pobreza es una condena inevitable. Otros creen que el dinero se gana únicamente con fuerza y sudor. Pero Salomón revela algo distinto. La riqueza verdadera es resultado de leyes invisibles que operan en silencio, pero con poder implacable. Y aquí está lo impactante. Esas leyes no dependen de tu nivel académico, ni de si naciste en un barrio pobre o en una familia de clase alta. Dependen de tu disposición para obedecerlas. Por eso el título de este mensaje es claro: las 10 leyes de riqueza de Salomón que nadie obedece y por eso siguen pobres. Lo que vas a descubrir aquí puede romper cadenas que han atado generaciones en tu familia. Puede enseñarte por qué tus padres trabajaron toda la vida y aún así nunca fueron libres. Puede mostrarte el camino para que tus hijos no repitan la misma historia. Y sobre todo, puede abrirte los ojos para entender que la verdadera prosperidad no es fruto del azar, sino de principios eternos establecidos por Dios mismo. Así que te invito a quedarte hasta el final. Porque no solo vamos a hablar de riqueza en términos de dinero, sino de una vida abundante, llena de propósito, donde el dinero deja de ser un verdugo y se convierte en un siervo. Hoy vas a descubrir cómo Salomón transformó la manera de ver el oro, la plata y la abundancia, y cómo tú también puedes hacerlo. Si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal, porque aquí no hablamos de fórmulas vacías ni de discursos motivacionales que se olvidan al día siguiente. Aquí desenterramos la sabiduría eterna que tiene el poder de cambiar tu destino. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a escuchar principios que no se predican en iglesias,
que no se enseñan en escuelas y que los poderosos del mundo aplican en silencio mientras millones siguen atrapados en la rueda del trabajo sin fin. Salomón escribió en Proverbios 3:16, «Larga vida hay en su mano derecha, en su izquierda, riquezas y honra». Él entendió algo que casi nadie entiende hoy. La riqueza no está separada de la sabiduría, es su consecuencia natural. La pregunta que queda en el aire es, ¿seguirás obedeciendo al sistema que te exprime cada día o aprenderás las leyes que gobiernan la abundancia verdadera? Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas se levantan cada día como si fueran esclavos modernos. Despertador a las 6, tráfico interminable, jornadas de 8, 10 o hasta 12 horas. Regresan a casa cansados, sin fuerzas, y al final del mes, lo único que queda es una pila de cuentas, intereses acumulados y esa sensación de que todo el esfuerzo no alcanza. ¿Te has preguntado por qué parece que el dinero se evapora aunque trabajes más? El sistema en el que vivimos nos enseñó una mentira, que la riqueza se logra únicamente con esfuerzo físico. Trabaja más, trabaja duro, no pares. Pero, si fuera verdad, los obreros, los campesinos, los albañiles, las personas que sudan todos los días bajo el sol serían los más ricos del planeta, y no lo son. Entonces, ¿qué está fallando? Lo que falla es la mentalidad. Una mentalidad programada para la escasez que vive persiguiendo monedas en lugar de construir principios. Y aquí está el contraste brutal. Mientras millones corren detrás del dinero, Salomón nunca corrió detrás de él. El dinero lo buscaba a él. La reina de Sabá viajó miles de kilómetros para traerle riquezas, porque lo que él tenía no se podía comprar con oro, sabiduría. Déjame decirlo claro, la pobreza no siempre es falta de dinero, muchas veces es falta de dirección. Una persona sin sabiduría puede tener un buen salario y perderlo todo en pocos meses. Por eso ves familias enteras endeudadas, comprando lo que no necesitan, hipotecando su futuro por un celular nuevo, una televisión gigante o un carro que apenas pueden pagar. La esclavitud de este siglo no son las cadenas de hierro, son las deudas. Y la Biblia lo advirtió hace siglos. Proverbios 22:7 dice, «El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta». ¿Ves? La esclavitud financiera no es un invento moderno, ya estaba escrita. Salomón no solo describió el problema, también dio las claves para salir de él. El choque de realidad es este. Millones de personas oran pidiendo prosperidad, pero al mismo tiempo ignoran las leyes que gobiernan esa prosperidad. Es como pedir salud mientras comes veneno todos los días. El resultado no cambia porque las leyes no cambian. Puedes llorar, puedes suplicar, pero si no obedeces principios, no habrá fruto. Mira las estadísticas. Más del 70% de las familias en Latinoamérica viven endeudadas. Y lo más alarmante es que muchos justifican esa situación diciendo, así es la vida, siempre ha sido así. ¿Pero realmente crees que Dios diseñó la vida para que vivas esclavizado a los intereses de un banco? Claro que no. El problema es que obedecemos las leyes de los hombres y no las de Dios. Aquí está el punto. La pobreza se hereda cuando se heredan también los hábitos equivocados. Tus padres pudieron enseñarte a trabajar duro, y eso es valioso, pero quizás nunca te enseñaron a administrar, ahorrar, invertir o sembrar. Y la falta de sabiduría se transmite como un virus invisible de generación en generación. Pero escucha bien.
no estás condenado a repetir la historia. La razón por la que este mensaje llega a ti hoy no es casualidad. Dios quiere abrirte los ojos para mostrarte que hay otra manera. No se trata de trabajar menos, sino de trabajar con dirección. No se trata de rechazar el dinero, sino de aprender a gobernarlo en lugar de que él te gobierne a ti. La diferencia entre un hombre libre y un esclavo no es cuántas horas trabaja, sino si entiende o no las leyes de la riqueza. Y eso es lo que Salomón vino a revelar. No se trata de fórmulas mágicas ni de loterías. Se trata de principios invisibles que gobiernan lo visible. Piensa en esto. Puedes esforzarte toda la vida en remar contra la corriente, o puedes aprender a navegar con el viento a tu favor. Los que ignoran las leyes terminan desgastados, agotados, frustrados. Los que las obedecen, aunque parezca que hacen menos, avanzan más. Eso es sabiduría. Hoy el desafío es mirarte en el espejo y preguntarte, ¿estoy viviendo como un esclavo que corre detrás del dinero o como un hijo de Dios que entiende que el dinero debe correr detrás de mí? Salomón escribió en Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí encontramos la primera gran ley de la riqueza, la honra. La mayoría de las personas cree que la riqueza se construye con acumulación, con guardar y guardar hasta que el bolsillo esté lleno. Pero Salomón enseña lo contrario. La riqueza comienza con dar, con reconocer a Dios como la fuente de todo. Este principio suena irracional para la mente natural, porque estamos acostumbrados a pensar que mientras más guardo, más tengo. Sin embargo, en el reino de Dios la matemática es distinta. Mientras más honras, más abundancia fluye hacia ti. Déjame ponerte un ejemplo moderno. Piensa en alguien que gana $1,000 al mes. El instinto natural es usar todo en gastos, cuentas, y si sobra algo, quizás ahorrar. Pero la sabiduría bíblica enseña a separar primero una parte para honrar a Dios, para sembrar en algo eterno, y después organizar el resto. Este simple hábito cambia la mentalidad de escasez a mentalidad de abundancia, porque estás reconociendo que no dependes del jefe ni del gobierno, sino del Dios que multiplica. Mira cómo funciona esto en la vida real. Cuando alguien vive sin este principio, todo lo que entra se convierte en un ciclo de consumo inmediato. Recibo, gasto, me endeudo y vuelvo a empezar. Es una rueda que nunca termina. Pero cuando alguien honra a Dios primero, empieza a vivir con un orden distinto. Recibo, siembro, administro, multiplico. Esa diferencia invisible es la que abre puertas que otros no entienden. Salomón sabía que la riqueza sin honra es simplemente vanidad. ¿De qué sirve tener dinero si vives vacío, esclavo del miedo a perderlo? Por eso él conecta la abundancia con el reconocimiento de Dios. No es religión, es principio. Piénsalo así. Imagina a un agricultor. Si guarda todas sus semillas en un saco por miedo a perderlas, ¿qué tendrá en 6 meses? Exacto, un saco de semillas podridas. Pero si toma parte de esas semillas y las siembra, en unos meses tendrá una cosecha multiplicada. Así funciona la honra. No es pérdida, es inversión en la tierra más fértil que existe, la que Dios mismo bendice. Ahora, aquí está la aplicación práctica. Revisa tu vida financiera. ¿Cuál es la primera salida de tu dinero? Las deudas, los pagos, los caprichos. Eso revela a quién estás honrando. Porque lo primero que hacemos con nuestro dinero muestra a quién consideramos nuestra fuente.
Y te digo algo fuerte, mientras tus primeros frutos vayan al sistema, seguirás siendo esclavo del sistema. Cuando tus primeros frutos van a Dios, entras en la dimensión de la multiplicación. Por eso Salomón fue tan radical. Él entendía que la riqueza no es un fin en sí misma, es un resultado de obedecer leyes eternas. Y la primera de ellas es la honra. Muchos preguntan, ¿y si gano poco? ¿También debo honrar? Sí, porque no se trata de la cantidad, sino del principio. Quien es fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. La semilla pequeña puede parecer insignificante, pero es el comienzo de una cosecha abundante. Lo que importa no es el tamaño de tu semilla, sino la obediencia con la que la siembras. Así que la primera ley de la riqueza de Salomón es clara y directa. Honra a Dios con lo primero, y Él se encargará de llenar tus graneros. Ese es el cimiento sobre el cual se construye todo lo demás. Si la primera ley de Salomón es honrar a Dios con lo primero, el gran error que la mayoría comete es vivir con mentalidad de escasez. Es el patrón invisible que mantiene a millones atrapados en deudas, salarios que no alcanzan y sueños que nunca se cumplen. La mentalidad de escasez se refleja en pensamientos como «nunca me alcanza», «esto es lo que me toca», «el dinero es para otros, no para mí». Cada vez que alimentas estas ideas, estás obedeciendo a la ley equivocada. La ley de la carencia, no la ley de la sabiduría. Salomón lo describió claramente. El alma negligente empobrece. Proverbios 10:4. Piensa en la vida cotidiana. Ves personas que trabajan largas jornadas, se esfuerzan más que nadie y aún así su dinero desaparece. No es por mala suerte, es porque siguen reglas opuestas a las de la riqueza divina. Ahorran poco, gastan sin control, nunca invierten en sí mismos ni buscan multiplicar lo que tienen. En otras palabras, están atrapados en un ciclo de sobrevivencia que el mundo moderno llama vida adulta, pero que en realidad es esclavitud disfrazada. El contraste con Salomón es brutal. Él no solo pensaba en el presente, sino que siempre evaluaba las consecuencias futuras de cada acción financiera. Cada decisión tenía un propósito y estaba alineada con principios eternos. La mentalidad de escasez ignora la planificación, desprecia la inversión en conocimiento y subestima el poder de sembrar hoy para cosechar mañana. Déjame explicarlo con un ejemplo moderno. Imagina a dos emprendedores. Uno gasta todo su ingreso en consumo inmediato y el otro reserva parte para aprender, invertir y multiplicar. Ambos podrían tener el mismo salario inicial, pero en 5 años sus vidas serán radicalmente diferentes. El primero seguirá sufriendo limitaciones. El segundo estará construyendo libertad. La diferencia no es suerte, es mentalidad. Ahora conecta esto con el segundo principio de Salomón. La riqueza empieza en la mente. Antes de que el oro llegue a tus manos, debes preparar tu mente para recibirlo. Si tu cabeza está llena de miedo, dudas o justificaciones, incluso la mayor oportunidad económica se desperdiciará. Por eso tantos trabajan duro y nunca avanzan. Obedecen la ley equivocada. Este error mortal también se refleja en la procrastinación. Personas que dicen, empezaré mañana a ahorrar, invertir o estudiar. Mañana se convierte en nunca. Salomón enseñó que la diligencia y la rapidez en la acción son claves. El perezoso no hará a causa del invierno, pero el diligente se aprovecha de cada temporada. Proverbios 24 adaptado. Para que lo entiendas bien,
El dinero no es enemigo, pero la mentalidad equivocada sí lo es. La pobreza no mata por falta de salario, mata por obedecer reglas que Dios nunca estableció para su pueblo. Mientras el mundo te enseña a competir, comparar y sobrevivir, Salomón enseñó a crear, multiplicar y gobernar. Si quieres empezar a salir de la trampa de la escasez, observa tus hábitos diarios. ¿Ahorras o gastas todo? ¿Inviertes en conocimiento o solo en entretenimiento? ¿Obedeces principios divinos o reglas humanas? Cada respuesta te coloca más cerca o más lejos de la libertad financiera. Así que el segundo principio de la riqueza es simple pero poderoso. La mentalidad determina el destino. Mientras tu mente siga obedeciendo la escasez, tu bolsillo seguirá vacío. Para atraer prosperidad, primero debes pensar como Salomón. Si la primera ley enseñaba a honrar a Dios y la segunda nos advertía sobre la mentalidad de escasez, la tercera ley de riqueza que Salomón revela es el valor de la prudencia en cada decisión. Él dijo: el prudente ve el peligro y se esconde, el simple sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. En términos modernos, la prudencia es planificación. No se trata de miedo, sino de anticipación. Antes de gastar, invertir o asumir un riesgo, Salomón nos enseña a analizar, a calcular, a entender las posibles consecuencias. La mayoría de las personas actúa por impulso, guiada por emociones, publicidad o la presión social. Ese comportamiento genera deudas, inversiones fallidas y fracasos repetidos. Imagina un joven que recibe un bono o un ahorro y decide comprar lo que le hace feliz ahora, sin pensar en su futuro ni en oportunidades de inversión. Esa felicidad momentánea se convierte en un lastre permanente. Pero alguien que aplica la prudencia, aunque sea disciplinado y a veces sacrificado, verá cómo su dinero se multiplica de manera silenciosa y constante. Ese es el poder de la tercera ley. La riqueza requiere decisiones inteligentes, no solo esfuerzo. La cuarta ley de Salomón complementa la anterior, la disciplina financiera. Proverbios 21:20 dice: en casa del sabio hay reservas preciosas, pero el necio devora todo cuanto tiene. La riqueza no se acumula por casualidad, sino por hábitos. Ahorrar, invertir, priorizar lo importante sobre lo urgente y decir no a lo que destruye tu futuro es la verdadera disciplina. Esta ley es poco predicada porque va en contra de la cultura del consumo inmediato. Hoy vemos personas que viven de sueldo en sueldo, endeudadas hasta el cuello, comprando cosas que no necesitan y justificando sus gastos con frases como «me lo merezco». Salomón nos enseña que la riqueza no se trata de merecimiento, sino de obedecer leyes invisibles. Gastar menos de lo que ganas, multiplicar lo que guardas y sembrar con propósito. Un ejemplo práctico. 2 emprendedores reciben la misma cantidad de dinero. Uno lo gasta en lujos inmediatos, otro reserva parte para reinvertir y otra parte para educación o un negocio que crecerá con el tiempo. 5 años después, sus vidas son radicalmente diferentes. La diferencia no fue suerte, fue disciplina. La tercera ley prepara la mente, la cuarta regula el comportamiento. Estas 2 leyes, juntas, funcionan como un radar y un escudo. La prudencia detecta los riesgos y oportunidades, y la disciplina asegura que actuemos de manera consistente, evitando que los impulsos nos roben la libertad financiera. Mientras el mundo promueve la gratificación inmediata, Salomón enseñó que la riqueza es acumulativa, silenciosa y obediente a leyes eternas.
Al seguir estas leyes, empiezas a construir lo que Salomón llamaría graneros llenos, recursos que trabajan para ti, decisiones que multiplican y un futuro protegido contra los errores que la mayoría repite una y otra vez. Si hasta ahora aprendimos a honrar a Dios, cultivar la mentalidad correcta, aplicar prudencia y disciplina, Salomón nos entrega una quinta ley que muchos ignoran: invertir sabiamente. En Proverbios 13:11 leemos: la riqueza obtenida de manera deshonesta disminuye, pero el que acumula con trabajo constante la aumenta. Invertir no significa solo poner dinero en negocios o acciones. Invertir significa hacer que tus recursos trabajen para ti. Cada dólar, cada hora de tu tiempo, cada talento que posees puede multiplicarse si lo aplicas estratégicamente. Muchos esperan milagros o grandes oportunidades. Salomón nos recuerda que la abundancia se construye paso a paso, con decisiones conscientes y calculadas. La riqueza no es fruto del azar, sino de sembrar en los lugares correctos y con paciencia. La sexta ley complementa la anterior, la diversificación. Proverbios 27:12 dice: el prudente ve el peligro y toma precauciones, pero el necio sigue adelante y sufre. Diversificar significa no poner todos tus recursos en un solo lugar. No depender de un solo ingreso, una sola habilidad o una sola fuente de riqueza. El mundo moderno lo traduce como múltiples ingresos, diferentes negocios, educación continua y expansión de habilidades. Piensa en alguien que depende únicamente de su salario. Si pierde su trabajo, todo se desmorona. En cambio, alguien que invierte en conocimiento, negocios, habilidades y relaciones, crea múltiples fuentes de seguridad y crecimiento. Esa persona sigue el modelo de Salomón: multiplicar recursos, proteger lo que ya tiene y anticiparse a los riesgos. Un ejemplo práctico: imagina un profesional que invierte todo su tiempo y dinero en un solo proyecto que cree infalible. Si falla, pierde todo. Ahora imagina que el mismo profesional divide su tiempo entre aprender nuevas habilidades, iniciar pequeños negocios paralelos y mejorar su red de contactos. Incluso si uno falla, los demás siguen generando ingresos y oportunidades. Esa es la sabiduría de la quinta y sexta ley: invertir y diversificar. Salomón entendía que la riqueza no depende solo de cuánto ganas, sino de cómo multiplicas y proteges lo que tienes. La gente se obsesiona con el ingreso mensual, pero ignora que sin inversión estratégica y diversificación, cualquier aumento se evapora rápido. El oro se mantiene en manos del sabio y se pierde en manos del impaciente o del temeroso. Estas leyes enseñan que no basta con trabajar duro, hay que trabajar con inteligencia y previsión, anticipando el futuro y preparando un colchón que permita oportunidades, crecimiento y seguridad. Mientras la mayoría confía en un solo camino, los sabios crean varios. Esa es la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Si hasta ahora hemos honrado, cambiado nuestra mentalidad, aplicado prudencia, disciplina, invertido y diversificado, Salomón nos recuerda que la riqueza requiere tiempo y aprendizaje constante. La séptima ley de riqueza es la paciencia en la multiplicación. Proverbios 21:5 dice: los planes del diligente conducen a la abundancia, pero todo el que se apresura llega a la pobreza. La mayoría de las personas quiere resultados inmediatos: comprar sin ahorrar, invertir sin estudiar, emprender sin plan. Creen que la riqueza es instantánea. Salomón nos enseña que todo fruto verdadero
requiere tiempo para crecer. Igual que un árbol, no da sombra el mismo día que se planta. La paciencia no significa inacción, significa acción consistente y controlada, confiando en que los resultados llegarán si seguimos los principios correctos. Cada paso disciplinado, cada decisión sabia, cada semilla sembrada con intención, eventualmente se convierte en abundancia tangible. La impaciencia destruye oportunidades, genera estrés y lleva al abandono de proyectos antes de que den frutos. La octava ley es educación continua. Salomón decía: el corazón del sabio adquiere conocimiento y el oído de los entendidos busca sabiduría. Proverbios 18:15. Nunca puedes depender de lo que aprendiste hace 5 años. El mundo cambia, las oportunidades cambian, los desafíos cambian. La riqueza que dura es la que se construye sobre una mente preparada y en constante crecimiento. Imagina 2 emprendedores. Uno estudia, lee, analiza y aprende cada día. El otro cree que ya sabe suficiente. Ambos podrían tener la misma idea o el mismo dinero al inicio, pero 5 años después, sus resultados serán radicalmente diferentes. La diferencia no es suerte, es preparación. Salomón enseñaba que la riqueza sin conocimiento es frágil y que el crecimiento personal es inseparable del crecimiento financiero. Aplicación práctica. Invierte tiempo en leer, estudiar, asistir a cursos, aprender nuevas habilidades. No busques solo cómo ganar dinero, sino cómo multiplicarlo, protegerlo y hacerlo crecer. La educación continua es la clave que permite aprovechar oportunidades que otros pasan por alto. Es el arma secreta que separa a los ricos de los pobres, a los que prosperan de los que apenas sobreviven. Estas 2 leyes trabajan juntas como un binomio poderoso. La paciencia asegura que tus esfuerzos no sean en vano, y la educación continua garantiza que cada esfuerzo sea eficiente y estratégico. Y mientras el mundo corre tras resultados inmediatos y soluciones rápidas, los sabios construyen un camino sólido que resiste crisis, cambios y desafíos. Si hasta ahora hemos aprendido sobre honra, mentalidad, prudencia, disciplina, inversión, diversificación, paciencia y educación, Salomón nos entrega la 9ª ley de riqueza: la generosidad inteligente. Proverbios 11:24-25 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo debido y vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros, él también será saciado. Aquí encontramos un principio que desafía la lógica de muchos. Dar no empobrece, sino que multiplica. La generosidad inteligente no significa gastar sin control ni regalar todo sin pensar. Significa dar con propósito, invertir en otros, apoyar causas justas, compartir conocimiento y recursos de manera estratégica. La mayoría teme perder lo poco que tiene y se aferra al dinero, creando un ciclo de miedo y escasez. Salomón enseña que cuando damos de manera consciente, estamos sembrando semillas que regresarán multiplicadas en forma de oportunidades, alianzas, bendiciones y sí, riqueza tangible. Imagina un empresario que destina parte de sus ganancias a mentorías, a proyectos comunitarios o incluso a invertir en su equipo. Esa acción no solo crea impacto, sino que genera retorno en confianza, lealtad y nuevas oportunidades. El dinero no se va, regresa amplificado. La riqueza que solo se acumula para uno mismo se seca. La que se comparte con inteligencia crece y se protege. La aplicación práctica es clara. Revisa cómo distribuyes tus recursos.
¿Das solo cuando sobra o das como parte de tu plan estratégico de vida y prosperidad? ¿Inviertes en otros, en relaciones, en conocimiento compartido? La generosidad inteligente convierte recursos en influencia y abre puertas que la codicia y el ego jamás abrirán. Salomón entendió algo fundamental. La verdadera riqueza no se mide solo en lo que tienes, sino en el impacto que generas y en la capacidad de multiplicar lo que recibes a través de otros. Es un principio invisible, pero poderoso, que distingue a los ricos conscientes de los ricos superficiales y a los pobres que nunca aprenden a prosperar de los que sí. Con esta ley, ya estamos cerca del cierre del ciclo de las 10 leyes. Hasta ahora, cada ley construye la siguiente: honra, mentalidad, prudencia, disciplina, inversión, diversificación, paciencia, educación continua y generosidad. Todas convergen hacia la creación de una vida de abundancia sostenible y alineada con los principios divinos. Si hasta ahora hemos aprendido sobre honra, mentalidad, prudencia, disciplina, inversión, diversificación, paciencia, educación continua y generosidad, la 10ª ley que cierra este ciclo es la integridad y la honestidad. Proverbios 10:9 dice: el que camina en integridad anda confiado, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. La riqueza sin integridad es efímera. Muchos buscan atajos, sobornos, manipulación o trampas para llegar a la abundancia. Y aunque puedan tener éxito temporal, Salomón nos enseña que lo que se obtiene sin principios se pierde rápido. La integridad no solo protege tu reputación, sino que también asegura que todo lo que construyas sea sólido y duradero. La mayoría de las personas subestima este principio porque piensa que la honestidad es solo moral, pero en realidad es estratégica. Cada decisión correcta construye un historial de confianza que abre puertas, multiplica oportunidades y evita pérdidas devastadoras. Imagina 2 negocios, uno que siempre cumple promesas, paga a tiempo, trata bien a clientes y empleados. Otro que engaña, retrasa pagos y busca ventajas rápidas. Ambos podrían ganar dinero inicialmente, pero con el tiempo, el primero crece de manera sostenible y el segundo se desmorona. Esa es la sabiduría de la integridad. Lo correcto siempre trae multiplicación y protección. Aplicación práctica. Revisa tus decisiones diarias grandes y pequeñas. ¿Actúas con transparencia en tus finanzas, relaciones y compromisos? ¿Cumples lo que prometes? La riqueza basada en integridad es la que perdura, mientras la que se obtiene con engaños se desvanece rápido. Este principio también fortalece la mente y el corazón. Te da confianza, seguridad y paz. Ingredientes invisibles, pero fundamentales para la prosperidad. Con esta 10ª ley se completa el ciclo de Salomón. Cada principio encadena al siguiente, formando una estructura sólida que, si se aplica consistentemente, transforma vidas. No se trata de riqueza superficial o momentánea. Se trata de una vida de abundancia alineada con Dios, donde tu dinero, tu tiempo y tus talentos fluyen en armonía con leyes eternas. Ahora que hemos recorrido las 10 leyes, podemos empezar a aterrizar todo esto en nuestra vida moderna, en decisiones concretas y hábitos que nos permitan dejar atrás la escasez, la improvisación y la frustración, y caminar hacia una prosperidad plena y sostenible. Hemos recorrido un camino poderoso, desde la honra y la mentalidad correcta hasta la prudencia, disciplina, inversión, diversificación, paciencia, educación continua, generosidad e integridad.
Cada ley es una pieza de un rompecabezas que, si se arma correctamente, transforma radicalmente la manera en que vivimos y manejamos nuestros recursos. Pero ahora no se trata solo de conocerlas. Se trata de aplicarlas, de internalizarlas y hacer que se conviertan en hábitos que guíen tu vida financiera y personal. Imagina tu vida dentro de 5 años. Si cada una de estas leyes se convierte en un principio activo en tu día a día, tu dinero dejaría de escaparse como agua entre los dedos. Tus decisiones serían estratégicas y prudentes. Tu paciencia y educación te permitirían aprovechar oportunidades que otros ni siquiera ven. Tus relaciones se fortalecerían porque actuarías con generosidad e integridad. Y lo más importante, todo esto estaría en línea con la sabiduría de Dios, no con reglas humanas que cambian cada año. Salomón nos mostró que la riqueza verdadera no se mide solo en el oro, las propiedades o los negocios, sino en libertad, control y propósito. Una persona puede tener millones y ser esclava de sus deudas, sus caprichos o sus miedos. Otra persona puede ser mucho más modesta económicamente, pero vivir en abundancia porque entiende estas leyes y las aplica día tras día. La diferencia no es suerte, es obediencia. Ahora, piensa en los hábitos que mantienes actualmente. ¿Estás dándolo primero a Dios o estás priorizando gastos que te esclavizan? ¿Tu mente está programada para la escasez o para crear oportunidades? ¿Tomas decisiones impulsivas o estratégicas? ¿Cultivas disciplina y paciencia o buscas gratificación inmediata? ¿Estás invirtiendo y diversificando o dependes de una sola fuente de ingreso? ¿Dedicas tiempo a aprender y crecer o sigues estancado? ¿Das con propósito o retienes por miedo? ¿Actúas con integridad incluso cuando nadie te observa o buscas atajos que te arriesgan? Cada respuesta revela si estás obedeciendo las leyes de Salomón o las reglas de un mundo que glorifica la urgencia y la improvisación. Aplicar estas leyes requiere decisión, no es algo que ocurra por accidente. La riqueza no llega porque trabajes más, sino porque trabajas de manera más sabia. Cada ley se apoya en la anterior, creando un efecto multiplicador que transforma tu relación con el dinero, el tiempo y los recursos. Mientras la mayoría lucha y se queja, quienes obedecen estas leyes avanzan en silencio pero con seguridad. Salomón no pidió oro ni fama, pidió sabiduría. Y con ella, todo lo demás llegó. Esa es la lección más profunda que podemos aprender. La riqueza empieza en la mente, en la obediencia a principios eternos y en el corazón dispuesto a dar y actuar correctamente. No importa de dónde vengas, cuáles sean tus circunstancias o los errores que hayas cometido. Hoy tienes la oportunidad de aplicar estas leyes y cambiar tu destino financiero y espiritual. Así que toma un momento y visualiza tu vida siguiendo estos principios. Siente la diferencia. Decisiones conscientes, seguridad, oportunidades multiplicadas, tranquilidad y libertad. Eso es lo que Dios quiere para ti. Prosperidad integral. No solo material, sino también emocional, relacional y espiritual. Y aquí está tu llamado a la acción. No dejes que esta información se quede en palabras. Empieza hoy. Revisa tus hábitos, define tus prioridades, aplica cada ley, aunque sea una pequeña acción diaria. Comparte este conocimiento con alguien que también necesite despertar a la sabiduría de Salomón. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho,
porque aquí encontrarás más herramientas para transformar tu vida y caminar hacia la abundancia real. Recuerda, Salomón nunca corrió tras el oro. Él buscó sabiduría, obedeció principios eternos y todo lo demás llegó a él. Hoy tú también tienes la oportunidad de elegir: seguir corriendo tras la escasez o empezar a vivir según las leyes de riqueza que Dios diseñó para ti. La decisión es tuya, pero cada día que pasa es una oportunidad que no volverá. No esperes más. Aplica, siembra, actúa y observa cómo la sabiduría transforma tu vida para siempre.